Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leopoldo Sánchez y le doy la bienvenida a este canal de YouTube llamado Expediciones Multidimensionales. Abordaremos distintas temáticas en este canal. Sin embargo, el eje central estará dado por la geografía, la educación y el turismo. Trabajaremos con estos ejes centrales porque en definitiva son las temáticas en las que yo en lo personal me he desarrollado profesionalmente. Soy geógrafo de profesión y quiero compartir con ustedes estos aprendizajes y estas experiencias. En esta primera edición que he titulado Mundos Olvidados, la orientación espacial de las ciudades y las iglesias, donde realizaremos una expedición hacia el simbolismo en el diseño tanto de ciudades como iglesias. Explorar el casco histórico de Santiago es adentrarse en un relato donde templo y ciudad se entrelazan como símbolos vivos en el proceso de desarrollo de la ciudad. Las iglesias o los templos que se emplazan en el casco histórico de Santiago, en definitiva también son los que más han sufrido los embates de la naturaleza, principalmente los sismos, los terremotos. Y eso ha implicado que su morfología, eh, su diseño, haya variado en el tiempo. Sin embargo, aspectos como la orientación creo que se ha mantenido y es un elemento importante a destacar. La orientación espacial de la iglesia es un lenguaje sacro que dialoga con el trazado fundacional de la ciudad. Y eso lo hace muy, muy, muy interesante. Comprender la relación templo-ciudad es descubrir cómo urbe y iglesia se entrelazan no como elementos aislados, sino como dos elementos fundamentales en este tejido simbólico y de los cuales hemos sido sordos y ciegos herederos. En ese sentido, y esto es muy interesante para mí como geógrafo, veo que no solo se han construido trazos, se han construido edificios, sino se han construido, y esto es muy importante, se han construido espacios con sentido. Elegí las iglesias o los templos del casco histórico porque en definitiva son los edificios más antiguos que se emplazan en esa zona. Son los que, desde el punto de vista simbólico, podrían contener algo importante. Sin embargo, como señalé hace un rato atrás, las iglesias, por el hecho de tener cientos de años, han sufrido cambios significativos en su estructura debido principalmente a los sismos o a los terremotos. A pesar de esta eventualidad, creo que un aspecto tan importante y simbólico como su emplazamiento, pero por sobre todo su orientación, se mantienen aún hasta el día de hoy, excepto algunas excepciones que abordaremos y que nos darán sorpresas muy interesantes. Di Paolo y Gangui citan en su trabajo Estudio Arqueoastronómico de las Iglesias Históricas de Gomera, donde muestran que las prescripciones para la orientación hacia el oriente se siguieron de forma muy sistemática en toda Europa, al menos durante la Edad Media. Se sabe además que la orientación espacial de las iglesias cristianas antiguas es una de las características más destacadas de su arquitectura, excediendo las fronteras europeas, llegando incluso a muchos lugares remotos, como las Américas, donde los misioneros había una marcada tendencia a orientar los altares de los templos en el rango solar, es decir, el eje del templo desde la puerta de entrada hacia el altar se halla alineado con los puntos en el horizonte por donde sale el sol o hacia el oriente. Desde los albores cristianos, la orientación de las iglesias ha sido mucho más que una decisión técnica, es un gesto cargado de sentido. Desde la época paleocristiana, los templos se construyen mirando hacia el oriente, siguiendo una tradición que enlaza espacio, fe y esperanza. Los primeros escritores y apologetas cristianos, como Orígenes, Clemente de Alejandría y Tertuliano, insistían en que el sacerdote debía oficiar mirando hacia el este.
Esta dirección no era arbitraria, simbolizaba la esperanza del amanecer divino. El Concilio de Nicea, en el año 1325, lo confirmó como norma. Un poco más tarde, pero dentro del mismo siglo, San Atanasio de Alejandría, como decíamos en el siglo IV, lo expresó con luminosa claridad. Tanto el sacerdote como los fieles deben dirigirse hacia el este, porque desde allí, al final de los tiempos, Cristo, el sol de justicia, brillará sobre todo el mundo. Oscar Maisse en su web tiene una publicación bastante interesante llamada La orientación de las iglesias, y explica que a lo largo de la historia un número importante de templos cristianos fueron levantando siguiendo una orientación espacial deliberada. Su eje mayor se dispone en una orientación este-oeste, con la cabecera o ábside dispuesta hacia el oriente. No es coincidencia, ni tampoco se trata de un detalle imprevisto, sino de un principio simbólico esencial en la arquitectura sacra. Oriente es el lugar del nacimiento de la luz, es el punto donde cada día el sol asciende sobre el horizonte. Así cada iglesia se convierte en un canto a la llegada de Cristo al mundo. Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Juan, capítulo 8, versículo 12. Al cruzar el umbral de la iglesia, los pasos se dirigen hacia el oriente, allí donde nace la luz, donde la claridad irrumpe y vence las sombras. Otra explicación es que la segunda venida de Cristo sería en las nubes que vienen del este, porque así como el rayo sale del este y brilla hacia el oeste, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo, capítulo 24, versículo 27. No obstante, para entender el emplazamiento, pero principalmente la orientación que tienen las iglesias, no la podemos abordar de forma aislada. No, templo y ciudad, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista más antiguo, son dos cosas inseparables. De hecho, Joseph Rickware, en su libro La idea de ciudad, analiza cómo el templo central se transforma en una suerte de axis mundi, un centro del mundo. Es la conexión entre lo divino y lo terrenal. Y la ciudad es precisamente eso terrenal, es la expresión humana horizontal. Ambas estructuras, templo, ciudad, son necesarias para mantener este orden universal. El templo y la ciudad eran en sí mismos símbolos cosmológicos o representaciones del mundo. Imago mundi. Bajo esta idea, templo y ciudad vendrían siendo elementos de ordenamiento de esta realidad, de este plano. Un ordenamiento de este mundo profano, de la realidad, que es entendida por algunos pensadores clásicos, como Mircea Eliade, en su libro El mito del eterno retorno, donde dice pasar del caos al cosmos, del caos al orden, del caos a la ciudad. En definitiva, la imposición de un orden sobre el caos preexistente. Desde siempre me ha cautivado la dimensión simbólica de las ciudades, especialmente aquellas antiguas, cómo fueron concebidas, construidas, pero por sobre todo, emplazadas y orientadas en el espacio. Comprender los orígenes de una ciudad es un desafío complejo. De hecho, Louis Mumford, en su célebre obra La ciudad en la historia, explica que los orígenes de una ciudad son oscuros. Gran parte de su pasado está enterrado o borrado, de modo tal que lo vuelve irrecuperable y dificulta proyectar con claridad sus proyecciones hacia el futuro. A lo largo de la historia, los asentamientos humanos, desde los más básicos a los más complejos como las ciudades, han jugado un rol importante en el proceso de desarrollo de las sociedades, reflejándose en su cultura, avances y en especial su nivel tecnológico. No obstante, construirlas no solo era un tema de diseño, tecnología y construcción. Al parecer, había algo más profundo. Joseph Rickware, en su obra La idea de ciudad del año 2002, explora cómo las ciudades antiguas no surgían simplemente por necesidad funcional o económica, sino que su fundación implicaba rituales cargados de significado simbólico.
Desde las pinturas rupestres, geoglifos, petroglifos, hasta los emblemas digitales, los símbolos han sido vehículos de significación profunda. En la antigüedad, la geografía y la arquitectura tuvieron una función simbólica destacada. En muchas culturas arcaicas, la construcción del espacio sagrado aspiraba a reproducir el mito de la creación del mundo. Por lo tanto, el templo y la ciudad eran en sí mismos símbolos cosmológicos o representaciones del mundo. Imago Mundi. La creación del mundo es generalmente entendida como la imposición de un orden sobre el caos preexistente. Podría afirmarse incluso que una gran parte del mito de la creación son mitos de ordenación del caos, de separación de lo indiferenciado o, como decía Mircea Eliade en su libro El mito del eterno retorno, pasar del caos al cosmos u orden. Con todo lo expuesto, se puede decir que los orígenes de una ciudad son muy difíciles de precisar. Esto lo conversábamos hace un rato atrás, citando el libro de Lewis Mumford, La ciudad en la historia, donde precisamente hablaba de que los orígenes de la ciudad son bastante oscuros. Y en ese sentido, Santiago no es una excepción, no escapa de esta idea de tener un pasado, de tener un origen, de tener una historia que aún no hemos sido capaces de precisar. Sin embargo, existen algunas investigaciones que nos podrían dar luces respecto al diseño o el simbolismo del diseño del casco histórico, en especial la orientación espacial del casco histórico de Santiago. Lo que nos hace pensar en lo unido es que está este trazado, esta orientación espacial del casco histórico de Santiago con las iglesias que ahí se ubican. Lo que puedo afirmar es que Santiago no constituye una excepción. Santiago es una ciudad que tiene casi 500 años de historia. Para ser más preciso, un poquito más de 480. Por ello, muy probable que en su casco histórico fundacional descubramos símbolos y huellas significativas que revelan dimensiones ocultas de su origen y su identidad urbana, dejada por el trazado que dejó Pedro Valdivia junto a su alarife. Algunas calles e iglesias son, en especial las emplazadas en el casco histórico fundacional, los objetos urbanos que podríamos considerar entre los más antiguos de la ciudad. Sin embargo, en un país como Chile, donde la actividad sísmica es intensa y recurrente, resulta difícil precisar con exactitud cuáles realmente han resistido al paso del tiempo y las fuerzas de la Tierra, y aún mantienen algo de su morfología original. Aún así, esto no nos impide detenernos a investigar en las iglesias y calles históricas de Santiago. Los terremotos, los incendios y el inevitable crecimiento de la ciudad han destruido edificios y estructuras. No obstante, los últimos descubrimientos arqueológicos han demostrado que la ciudad de Santiago aún oculta muchos secretos que son parte de nuestro patrimonio histórico-cultural. Son mundos olvidados que nos ofrecen su historial y de la cual hemos sido ciegos y sordos herederos de un conocimiento aún no revelado. Buscando dentro de las iglesias cuál podría ser la más antigua, todo apunta que debería ser la iglesia de San Francisco, llamado según el Consejo de Monumentos Nacionales en Iglesia y Convento de San Francisco. Esta se ubica en la Alameda y usaremos esta iglesia para explicar la metodología que usaremos para precisamente determinar la orientación espacial de las distintas iglesias que se emplazan en el casco histórico de Santiago, pero además también para las que algunas importantes que se emplazan en la ciudad, y luego veremos qué pasa en el mundo, qué pasa en Sudamérica y en algunas iglesias importantes de Europa. La metodología utilizada para determinar la orientación de las iglesias del casco antiguo de Santiago consistió en desplegar la app Google Earth y luego hacer un zoom sobre la Tierra hasta una altitud de 500 metros aproximadamente sobre la iglesia de San Francisco. Luego en la herramienta regla, donde se despliega por defecto una tabla para su configuración,
Yo les recomiendo utilizar la unidad de medida metros. Ahí vienen kilómetros y otras unidades de medida, que en definitiva la dirección va a ser la misma, pero a modo de sugerencia les recomiendo utilizar metros, que es la que más se ajusta a las dimensiones de la iglesia. Luego de hacer las adaptaciones en la tabla, se puede empezar a usar la aplicación de la siguiente manera. En este caso, la iglesia de San Francisco tiene su ábside orientado hacia el oriente. Por tanto, el punto de medición se empezaría desde su entrada, vale decir, desde el oeste. Marcar en el techo del extremo oeste o cumbrera, y a continuación lo mismo con el extremo este. Personalmente me dio 82.12 grados, como pueden ver. Ya sea que la metodología utilizada es básica y discreta, pues es posible que la cumbrera del techo y el eje mayor de la nave central no sean paralelas o no estén alineadas, ya que hay que entender que son edificios bastante antiguos y han soportado bastantes sismos. Sin embargo, esto no deja de llamar la atención la alineación similar de calle Catedral y la iglesia de San Francisco, lo que eventualmente podría confirmar la relación del trazado fundacional de la ciudad de Santiago con sus templos e instituciones más antiguas. Los orígenes de la iglesia de San Francisco se remontan a tiempos de Pedro de Valdivia, quien instaló en el sitio una ermita para la Virgen del Socorro. Luego la primera iglesia se construye entre los años 1572 y 1583. Esta iglesia encierra múltiples curiosidades históricas, arquitectónicas y simbólicas, entre ellas su particular orientación espacial hacia el oriente, vinculada tanto a la tradición cristiana como a la geografía fundacional de Santiago. Como habíamos dicho anteriormente, la orientación espacial de la iglesia y de su nave central es de un azimut de 82.12 grados, faltando solo 7.88 grados para los 90 grados, y estar totalmente orientado bajo la alineación este-oeste, y estar 100% paralelo a la latitud cero o al ecuador. Es importante precisar que Bustamante y Moyano, en el año 2013, publican un documento bastante interesante llamado Santiago, una ciudad con pasado incaico, orientaciones orográfico-astronómicas y un posible sistema de seques en los Andes del Collasuyo. Este documento señala que calle Catedral tiene un azimut de 83 grados y el azimut de la nave central de la iglesia de San Francisco, según mis mediciones, es de 82.12 grados, teniendo una diferencia inferior a 1 grado. Por otro lado, la metodología utilizada, como hablamos en un comienzo, tiene ciertas debilidades, pero sin embargo hay una tendencia que es importante observarla. Ahora veamos la orientación espacial de otras iglesias del centro histórico de Santiago. Veamos qué pasa con la iglesia de la Merced, ubicada en la esquina suroriente de calle Merced con Maquiver, a 2 cuadras de Plaza de Armas. Fue construida entre los años 1735 y 1760 y tiene un azimut de 83.17 grados. Qué interesante. La iglesia de San Agustín, asociada a Doña Catalina de los Ríos y Listerberg, también conocida como la Quintrala, está ubicada en la esquina suroriente de calle Estado y Agustina y fue construida el año 1608 y su azimut es de 84.6 grados. La tradición dicta que el eje de los templos se extienda de oeste a oeste, para que la entrada conduzca al altar a través de un sendero iluminado, símbolo del tránsito hacia lo sagrado. Con lo expuesto, me surge una pregunta inquietante. ¿Por qué el templo católico más importante de la ciudad y del país obliga al visitante, al entrar, a caminar hacia el poniente, hacia la oscuridad? Así es, el eje mayor de la Catedral Metropolitana de Santiago tiene un emplazamiento espacial de su nave central, donde al cruzar su umbral lleva hacia la oscuridad. Dirigirse hacia el altar es caminar hacia donde la luz se extingue. Se camina hacia la penumbra. Su azimut es de 262.49 grados. Y su contra azimut, ojo con esto, y su contra azimut es de 82.49 grados. Esta vez yo tomé el muro que da a calle Catedral para medir el azimut, porque en este caso el techo o las cumbreras se hacía muy difícil. Y fíjense que la orientación casi coincide con lo que decía anteriormente el documento de Bustamante y Moyano. Pero para ser justo,
Y si lo vemos en términos litúrgicos y simbólicos, esta configuración también se ha dado en otros lugares, sobre todo las antiguas iglesias romanas. Y muchas veces la orientación tiene que ver con las condiciones ambientales o por razones políticas administrativas del lugar. En el caso de la Catedral de Santiago, fue en el siglo XVIII que el obispo Juan González Melgarejo decidió que la nueva catedral debía abrirse hacia Plaza de Armas, el espacio fundacional y político de la ciudad. Era obvio, es la principal iglesia de Santiago tenía que dar al espacio más importante, tanto político como administrativo. Entonces, fue en ese momento en que la catedral cambia su acceso y obviamente eso modifica todo. Así la orientación se modificó a un eje oriente-poniente, con la fachada mirando hacia el este. Desde el punto de vista litúrgico y simbólico no habría problemas. Según Gangui y otros autores en su publicación La orientación como una seña de identidad cultural, en este caso la Iglesia Histórica de Lanzarote, de la revista Tabona, del año 2016, en esta revista explica que la orientación hacia el oeste, en este caso la cátedra, que es donde se sienta, ¿no es cierto?, la máxima autoridad, en este caso el sacerdote, se posicionan contemplando el este. Pues entonces el altar está situado entre él y las personas asistentes. Y aquí hay un tema re importante, porque eso significa que la iglesia, el edificio y el sacerdote se transforman en un verdadero vehículo entre Dios y sus fieles. Y aquí les voy a presentar un caso también emblemático, que es el caso del templo votivo de Maipú. Si ustedes se fijan y revisan la planta, este templo tiene una orientación de 268.79 grados. Es curioso, o sea, estamos hablando de que tiene una orientación este-oeste. Y su contraazimut es de 88.79 grados, lo que está casi paralelo con la latitud cero. O sea, casi perfecto. Es cierto, el templo votivo Maipú tiene una orientación hacia el oeste. Sin embargo, en su exterior se encuentran las curvas de hormigón sostenidas por las columnas, las que caracterizan la arquitectura del templo votivo de Maipú. Estas curvas parabólicas simbolizan los brazos de la Virgen y de la Iglesia que abrazan al naciente país, pues con el triunfo obtenido en la batalla de Maipú, prácticamente se sellaba el proceso de independencia de Chile. Ahí se construyó la primera capilla, que dicho sea de paso, hasta el momento solo se conservan 2 de sus muros, y curiosamente tienen una orientación casi perfecta, que coincide con el contrasimut del templo votivo, vale decir, tiene 88.79 grados. Ahora uno válidamente podría preguntarse, bueno, ¿esto solamente sucede en Santiago o en otras partes del mundo? Entonces para eso los acompaño a que vayamos viendo o visualizando qué pasa con otras ciudades y qué pasa con el emplazamiento y la orientación espacial de la iglesia. Vamos a ver qué pasa en Sudamérica con algunos países y con algunos países de Europa. En Buenos Aires, Argentina, uno de los templos católicos más importantes es la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Tiene su ábside orientado hacia el norte, con un azimut de 355,60 grados, a menos de 5 grados de la alineación exacta con el norte geográfico. Al parecer, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires está orientada hacia el norte principalmente por condiciones urbanísticas. Su emplazamiento frente a la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, obligó a romper con la tradición litúrgica de la orientación este-oeste para integrarse al trazado fundacional de la ciudad. En otras palabras, la lógica político-administrativa de la plaza primó sobre la simbología sacra tradicional. Como ya revisamos anteriormente, algo similar hemos encontrado en la Catedral de Santiago. En Lima se encuentra la Basílica Catedral Metropolitana de Lima y Primada del Perú, que presenta su ábside orientado hacia el este con un azimut de 121.52 grados. El desafío de esta orientación radica en que la salida del sol varía diariamente en el horizonte oriental. Y ese ha sido un problema de que, ¿por qué a veces la iglesia no tiene la misma orientación hacia el este? Porque es muy probable que cuando las construyeron o las diseñaron, lo hicieron en función de la salida del sol de ese día,
o respecto a una fecha astronómica importante como un solsticio, un equinoccio, o a una fecha importante para en este caso el diseñador, el arquitecto. Hay que entender que el Sol va cambiando de posición todos los días en el horizonte oriental. Fíjense que desde el Ecuador hacia el norte hay 23.5 grados y lo mismo sucede hacia el sur. Por lo tanto, son 94 grados. Vale decir, 94 grados corresponde a lo que se mueve el Sol aparentemente en un año. Eso aproximadamente corresponde a 0.257 grados. No alcanza a ser poquito más de un cuarto de grado. Bueno, antiguamente se señalaba que, o lo que decía la gente más antigua, que la sombra que se proyecta con el sol se va moviendo diariamente un paso de gallo. Por tanto, para nosotros era totalmente imperceptible. Solo con el tiempo, con la acumulación de este movimiento aparente, podíamos darnos cuenta cómo iba cambiando durante el año la posición del Sol en el horizonte oriental. Ahora nos vamos a Ecuador, aquí, y ver cómo está orientada su principal catedral, que es la Catedral Metropolitana de Quito, cuyo ábside está orientada hacia el sureste, con un azimut de 123.57 grados. Saltemos hacia Colombia y veamos qué pasa con su principal catedral, la Catedral Primada de Colombia, y cuyo ábside se orienta hacia el sureste y tiene un azimut de 121.90 grados. Bueno, es la principal catedral de Colombia. Luego de Colombia saltamos a Brasil. Y aquí sí que traigo una curiosidad interesante. Nos vamos a ir hasta el municipio de Aparecida, donde se encuentra la Catedral Basílica de Nuestra Señora Aparecida. Y digo que es una curiosidad porque si ustedes se fijan en su planta, van a constatar que tiene forma de cruz griega. Tiene sus cuatro extremos iguales. Otra curiosidad que tiene esta iglesia es que es una de las más grandes del mundo, solo superada por la Basílica de San Pedro. Si atribuyésemos al norte, donde se emplazaría el ábside, esta tiene un azimut de 11.80 grados. Está a 11 grados hacia el este, tiene una orientación distinta y obviamente que obedece a variables del entorno, del relieve. Desde ese punto de vista, es una suerte de omnipresencia porque podríamos encontrar su ábside en las cuatro puntas. Ahora llegamos a Europa, específicamente Madrid, España, donde vamos a visitar o vamos a ver la orientación que tiene la principal iglesia católica de ese país, que es la Catedral de Santa María la Real de Almudena. La orientación espacial que tiene esta iglesia, en definitiva su azimut, es de 183.92 grados. Tiene un emplazamiento norte-sur. Esto, fíjense que es notorio porque la orientación en norte-sur, sur-norte, son más difíciles de ver desde el punto de vista litúrgico. Generalmente la mayoría de estas iglesias que tienen esa orientación son por razones urbanísticas, político-administrativas. Y en este caso, esta iglesia tenía que emplazarse, tenía que tener su fachada principal precisamente al conjunto del sector que corresponde al Palacio Real. Luego saltamos a Notre Dame, una de las iglesias emblemáticas de Francia, París. Lamentablemente hace unos años se quemó y es una de las iglesias más antiguas de Europa.
Esta iglesia es un ícono porque aparece en varias películas y en varias animaciones. Así que es una iglesia muy interesante de conocer. Fíjense que su orientación espacial es de 114,79 grados. Su orientación es sureste. Y aquí vamos a saltar a la principal iglesia católica del mundo católico, la Basílica de San Pedro. Y aquí me quiero detener un poco porque la orientación espacial de la Basílica de San Pedro en el Vaticano tiene una orientación distinta a la que marca o señala la tradición cristiana. El ábside se orienta hacia el este y la fachada principal en el oeste. En este caso es todo al revés, vale decir, la fachada principal se ubica mirando hacia el este, mientras que su ábside está orientada hacia el oeste. Y fíjense que aquí hay algo muy importante a destacar porque, según la historia, cuenta que en esa zona está precisamente el sepulcro de San Pedro. Y la orientación que tiene la Basílica de San Pedro está en función de cómo están dispuestos sus restos. No podía ser contraria a la disposición de su cuerpo, de sus restos. Entonces la razón que se da respecto a su orientación es hacerla coincidir con el sepulcro de San Pedro y que la tanto coincida con su parte superior. Y también además se señala que tiene que ver con aspecto ambiental, en este caso el relieve. Había que adaptarse también a las condiciones geográficas del lugar. Según mis mediciones, el azimut de la Basílica de San Pedro es de 270,0 y su contraazimut, fíjense esto, y su contraazimut, y por favor atención en esto, casi coincide con los 90 grados. Esto significa que la nave central de la Basílica de San Pedro está casi orientada perfectamente con la latitud donde se emplaza la basílica, lo que la hace muy, muy interesante y sorprendente, ¿no? Con todo esto, ¿qué he aprendido? Bueno, que las catedrales y las ciudades no son solo estructuras físicas, sino huellas de un orden simbólico que se inscribe en el territorio. La diversidad de orientaciones, unas hacia la salida del sol, el amanecer de fechas específicas, otras hacia el norte y otras sometidas al dámero, habla de un mosaico de cosmovisiones que se superponen y dialogan en un mismo espacio geográfico. Cada templo en su emplazamiento es un intento de conectar lo humano con lo divino, de fijar un eje que permita a la comunidad situarse en el mundo. Caminamos por ciudades que fueron concebidas como representaciones del mundo, pero rara vez reconocemos esa dimensión. La orientación de las catedrales y el trazado de las calles son recordatorios silenciosos que habitamos espacios que fueron pensados con reflejo del cosmos. Reconocerlos es abrir la posibilidad de la ciudad no solo como algo estático, sino como un texto sagrado, como un mapa de significados que aún esperan ser descifrados. Con esto estaría terminando este primer video llamado La orientación espacial de la iglesia y las ciudades y cómo el simbolismo, en especial el sacro, juega un rol importante en el diseño tanto de ciudades antiguas como en el desplazamiento y en la orientación espacial de las iglesias. Podemos encontrar distintos tipos, sin embargo las que están al menos en el casco histórico de Santiago y como estuvimos viéndolo, tienen una orientación similar, lo que lo hace un objeto de estudio bastante entretenido. Por último, este es mi primer video y después de verlo, obviamente que encuentro muchos errores, en especial en el aspecto técnico. Y también, bueno, tengo un vecino, un perrito que, que es parte del video. Yo les pido que por favor se suscriban, ¿no es cierto? Y pinchen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. El próximo video lo estaría sacando muy pronto, que va a ser mucho más corto. Este, como les digo, es mi primer video y fue mucho trabajo.
y fue de gran estímulo para los videos que vi. Así que un abrazo, que estén muy bien.